Hola, ¿cómo están? Estamos terminando la semana y sin lugar a dudas hemos tenido una cantidad de elementos importantes y también a momentos inesperados que están sobre el escenario político electoral que vive el país. El día lunes ya estaremos conociendo los nombres de cada uno de los candidatos a la presidencia del Estado Plurinacional. También los nombres de los acompañantes y de los diputados uninominales, plurinacionales y de los senadores. Es importante esto en el sentido de que estos nombres precisamente nos van a permitir conocer cómo los partidos políticos se han relacionado con diferentes estamentos de la ciudad, con los sectores económicos, con los sectores políticos y con los sectores sociales. Esto también a su vez nos va a permitir poder conocer cuáles son las prioridades que cada uno de los partidos políticos tiene en su relacionamiento con usted, con la sociedad en su conjunto y con los grupos de poder económico del país. Eso permitiría en un eventual gobierno de cualquiera de los sectores que se haga cargo del Poder Ejecutivo saber hacia dónde va a direccionar el gobierno, más allá de lo que señalen discursivamente, que eso tiene una connotación distinta de corto plazo para lograr los votos que ustedes les tienen que dar en este proceso electoral. Sin embargo, antes de conocer, les repito, este día lunes, los nombres de los candidatos, tenemos que dar un repaso, es importante, y una mirada sobre el escenario electoral, sobre la decisión de la señora Áñez y el acompañamiento de Samuel Doria Medina, ahora como acompañante de fórmula, y la decisión del Movimiento al Socialismo y de Evo Morales de ir al Parlamento, a la Asamblea Legislativa. En ese sentido, el primer elemento, el escenario político que se está instalando en estos momentos en el país, es una disputa respecto de la gobernabilidad que cada uno de los sectores le puede ofrecer al país. Del centro hacia la derecha, los partidos tradicionales y conservadores de Bolivia, lo que están haciendo con esta multiplicidad de candidatos, desperdigados todos ellos en una cantidad también importante de ofertas políticas y desoyendo los pactos de unidad que les aconsejan desde diferentes sectores de la sociedad, tienen una visión de gobernabilidad fundamentada en los pactos, en las megacoaliciones y en las negociaciones en la Asamblea Legislativa. ¿Esto qué significa? Que su concepto de implementación de un gobierno que se puede elegir en una segunda vuelta está en función de una gobernabilidad acordada en la Asamblea Legislativa. Significa que cada uno de ellos tomará el número de diputados y de senador que tienen estos partidos que se ubican, insisto, en el escenario político de centro-derecha para establecer acuerdos y consensos sumando sus representantes, diputados, senadores de la Asamblea para poder armar un bloque que les permita aprobar las diferentes leyes. Esto no es nuevo. Esto es una restauración de la lógica de la democracia pactada de los años 90 y que hizo crisis en el año 2003. Esto no es nuevo tampoco en que la mecánica de poder y la lógica de administración del Estado, de alianzas, de construcción de consensos, está en función de un concepto de gobernabilidad prebendal. Prebendal en tanto que cada uno de los acuerdos significa otorgar espacios de poder en los diferentes estamentos del Estado. Una gobernabilidad prebendal que se suele quebrar, lo hemos visto en el pasado, en el momento en que no se satisfacen las ambiciones y los pedidos de espacios. Esto es parcelar el Estado en favor de cada uno de los partidos políticos que tiene presencia en esa coalición para que ellos puedan acceder a los consensos
y a la aprobación de las leyes que el país necesita. Los peligros están en la fragmentación parcelada del poder en instituciones fundamentales como el Tribunal Supremo de Justicia, como el Tribunal Supremo Constitucional y otras instancias ya en los niveles departamentales. Lo conocemos, lo hemos visto y había fracasado el año 2003. Hubiese sido importante que del centro a la derecha estos partidos políticos pudiesen haber estructurado un constructo político de poder superador de aquello que había derrotado o había ocupado el espacio de la democracia pactada y que fue la forma de gobernabilidad que implementó el movimiento al socialismo. Sin embargo, lo que nos están ofreciendo es la vieja restauración de las megas coaliciones. Y eso se conoce cómo funciona en Bolivia porque hemos visto algunos matices ya muy rápidos en el gobierno de transición. En el otro lado, lo que nos están ofreciendo es una gobernabilidad que tiene agenda fundamentalmente en las calles. Es la gobernabilidad de las movilizaciones como un mecanismo ciudadano de petición de demandas insatisfechas al poder legislativo, un mecanismo de petición de políticas sugeridas necesarias a través de la deliberación del asambleísmo al poder ejecutivo, con una institucionalidad que no es la ortodoxa, que va por fuera muchas veces, generalmente, de la Asamblea Legislativa. Es un movimiento social, un pueblo deliberando, ejerciendo una acción de ciudadanía y peticionando al Poder Ejecutivo. Funciona de manera diligente en la medida en que el número de parlamentarios que pueda lograr este partido, en este caso el Movimiento al Socialismo, sea suficiente para la aprobación. Cuando el número es suficiente, la gobernabilidad es tranquila. Cuando el número no es el requerido para la aprobación de leyes importantes o de cargos jerárquicos fundamentales del Estado, entonces se activa el mecanismo de la movilización como medio de presión social para peticionar. Son estos dos modelos. No le digo que uno es mejor que el otro, porque esa es una decisión suya, pero son estos dos modelos de gobernabilidad los que están confrontando en este proceso electoral. Y también en este proceso electoral confrontan dos sectores sociales, los movimientos sociales de un extracto campesino, originario, indígena, y un movimiento de clase media urbano. Estos sectores campesinos, originarios, están instalados no solamente en las áreas rurales, sino también ya en las áreas periurbanas de nuestras ciudades. Y han sufrido o han experimentado, mejor dicho, esa es la palabra correcta, han experimentado un importante proceso de inclusión social a la acción política y esto tiene unos efectos colaterales sobre inclusión en lo social, en lo económico, en las actividades del país, pero fundamentalmente, repito, en la parte política decisoria de la política nacional. Este otro sector busca restablecer la democracia liberal y republicana, que entienden que es una democracia más pura, más funcional, más en la tradición que tenemos como país, una democracia con separación de poderes, con una institucionalidad ya clásica propia del liberalismo, con alternabilidad en el poder. Estas dos formas de entender y de mirar la democracia representan también a dos grupos sociales que están hoy en día en conflicto, que vienen históricamente en conflicto, que el proceso de cambio debió haber solucionado y debió haber dado el espacio de integración, pero es un hecho que no sucedió, es un hecho que se debe
que debe ejercer en el movimiento al socialismo una profunda autocrítica. Lograron la inclusión de los sectores marginales, de sectores invisibilizados para la política boliviana, para la sociedad y la economía boliviana, los sectores económicos, pero a la vez que lograban esta magnífica incorporación de sectores, repito, marginados, construyeron una barrera con los sectores de clase media. El país necesita encontrar las formas de sentarse a dialogar y a implementar políticas de coexistencia que nos permitan aprender a convivir con aquel que no piensa como nosotros, que no es igual a nosotros, pero que es también boliviano. Y esto es el elemento central por encima del proceso electoral. Esto es lo que está pendiente y que no logramos resolver. Y un tercer elemento en este escenario político electoral es que se han ido incorporando algunos discursos que vienen de la mano de activistas políticos, de activistas que se presentan en diferentes espacios de comunicación para sugerir un direccionamiento del voto. Y esto, que terminaría llamándose o considerándose algo así como la jibarización de la política. La jibarización es una reducción de la política, pero en un sentido, de la democracia, mejor dicho, pero en un sentido negativo. Una reducción, digo, porque estamos restringiendo los espacios democráticos. La democracia es poder aceptar a quien es distinto a mí en pensamiento, en acción política, en propuestas políticas y en conductas políticas. Y mi tolerancia es fundamental en el proceso electoral. Mientras tratemos de inducir al voto, estamos acentuando la fragmentación de estos dos grupos sociales. Cada uno se tiene que ocupar de su propia campaña política, de su partido político, del espacio político de su preferencia, tratando de no denigrar al adversario político, porque les repito, esta jibarización de la política, este haber instalado una democracia sin demócratas, esta sensación de tener demócratas en la medida en que son opositores, pero en cuanto se hacen del poder son profundamente autoritarios. Esta democracia restringida, mediatizada, de no querer aceptar que hay otros políticos que representan a diferentes sectores, que tienen las mismas posibilidades y derechos de lograr el poder político, es lo que está restándole calidad, valor a nuestras convicciones democráticas y a nuestra democracia en definitiva. Este es el escenario político que estamos hoy en día viviendo previo al conocimiento de las candidaturas y de los nombres ya consolidados de cada uno de los frentes. El otro elemento importante que yo quería señalarles es la polémica que existe alrededor de la decisión de la doble función ahora, de la decisión de la señora Áñez de ser candidata y de la doble función que va a cumplir, candidata y presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia. Esto, desde el punto de vista del deseo de participar y del derecho de participar en una contienda electoral, es innegable. La señora Áñez, si quiere participar, lo tiene que hacer. Más allá, independientemente de lo que ya decida el Tribunal Constitucional, porque seguramente llegará ya para su consideración respecto de la prohibición que señala la Constitución política del Estado. Al margen de esto, ella, si la ley se lo permite, tiene derecho de participar. Sin embargo, un proceso electoral equilibrado, transparente, justo, administrado equidistantemente de los intereses de cada uno de los actores políticos, señala que no es positivo para nuestro proceso que la señora Áñez sea presidenta y sea candidata. Estar en un mismo nivel de posibilidades y de igualdad
con cada uno de los contendientes del proceso electoral o candidatos a la presidencia del Estado es fundamental. Y si esto era lo que se había criticado como uno de los grandes males que se heredaban del gobierno anterior, pues es el momento de corregirlo. Y si es el momento de corregirlo, tiene que ser con decisiones claras, no con promesas en discursos y en palabras que abren un enorme signo de interrogación sobre la veracidad y el verdadero compromiso de cumplimiento de ello, más aún cuando hemos visto que reiteradamente en este corto lapso de tiempo se ha dado una palabra, una afirmación, algunas promesas y compromisos con el país que después rápidamente han sido incumplidos. La fórmula de la señora Áñez con el señor Doria Medina, en la presencia de la señora Áñez en esta doble función, desequilibra el proceso electoral e inmediatamente lo deja en entredicho respecto de su parcialidad, respecto de la transparencia y el equilibrio debido. Esto que ya no es un proceso de transición, sino que es un esquema de poder hegemónico que controla las instituciones del Estado, fundamentalmente aquellas de coerción e intimidación, como puede ser todo el aparato judicial, las Fuerzas Armadas, la policía e instancias decisivas como el Tribunal Constitucional. Todo esto que está ahora monopolizado por una sola persona y activado constantemente, como hemos visto el día de hoy con nuevas detenciones en el país, desequilibra profundamente y le hace un daño al proceso electoral. Lo lógico, lo saludable en la urgencia que Bolivia requiere en su proceso electoral es apartarse de la presidencia del Estado y situarse en un mismo nivel de oportunidades con el resto de los candidatos. Esto es darle solución fundamental a aquello que habían señalado reiteradamente como uno de los grandes males del Estado. Adicionalmente, una fórmula donde los dos candidatos, la presidenta y quien hoy acompaña, habían dicho a los bolivianos que tomarían acciones contrarias, absolutamente contrarias de lo que hoy están haciendo. Esto deja su palabra en cuestionamiento, cuanto menos en duda de que pudiesen cumplir aquello que dicen de no hacer un uso abusivo del Estado para sus fines, donde los bienes del Estado no es lo importante, lo verdaderamente preocupante es la utilización de los mecanismos de poder para mediatizar al adversario político y con esto disminuir las capacidades democráticas de nuestro proceso electoral y disminuir las posibilidades electorales de quien ellos consideran un rival político. Este no es un aporte a la democracia, definitivamente es un daño que se hace a este proceso electoral y es mantener los problemas de los bolivianos, que era básicamente la pacificación y el proceso electoral en el país, mantener estos problemas por encima del proceso electoral. Significaría para los bolivianos que hacia fin de año y los próximos años que vengan tendríamos los mismos problemas gracias también en parte fundamental a esta decisión de la señora presidenta. Y finalmente está el elemento del señor Evo Morales con esta decisión de poder ir al Parlamento, ir a la Asamblea Legislativa. Y acá hay dos puntos muy claros. Si se mira reiteradamente como una obsesión de parte de quienes son rivales del señor Evo Morales, de quien lo daban ya por desaparecido políticamente y hoy día se preocupan de conformar un frente amplio porque no admiten que en el lado del movimiento al socialismo la movilización y la base social sigue siendo absolutamente fuerte y representa a una masa de bolivianos muy importante, están buscando fórmulas ingeniosas, poco democráticas para su inhabilitación. Si logra ir
y finalmente se anota para ser candidato a diputado, a senador, a diputado uninominal, como se señala que puede ser uninominal por el Trópico de Cochabamba, es un tema del movimiento al socialismo, donde los otros partidos políticos, con su pronunciamiento permanente y su voz encendida de que es un hombre que no puede estar inscrito como candidato a la Asamblea Legislativa, muestran una conducta persecutoria y una conducta poco democrática. La señora Áñez, repito, tiene todo el derecho de poder ser candidata en igualdad de condiciones. El señor Evo Morales tiene todo el derecho de ser candidato a la Asamblea Legislativa en igualdad de condiciones. Si no tienen un elemento que los condenen como una sentencia ejecutoriada, por ejemplo, pueden ser candidatos y los bolivianos tenemos que aprender, aquellos que tienen un pensamiento distinto a la señora Áñez, al señor Evo Morales, tienen que aprender la tolerancia, porque la tolerancia es el inicio de la construcción de ese gran diálogo inclusivo fundamentado en la igualdad. En ese sentido, necesitamos democracia con demócratas. Necesitamos demócratas que discursivamente, mientras son oposición, confirmen aquello cuando son gobierno y tienen poder. Lo contrario le genera un daño profundo a Bolivia. Somos un país de distintos, somos un país donde convergen diferentes grupos étnicos, sociales, culturales, pero que vivimos en un mismo espacio territorial, que compartimos el día a día y que entre todos tenemos que aprender a dialogar, a configurar una agenda para caminar en perspectiva de un futuro mejor y más próspero. Esa es la verdadera responsabilidad de los políticos y este es un momento trascendental en el país para implementar esto, un gran acuerdo. Cuando un político desequilibra y desbalancea los factores de poder y las posibilidades electorales, políticas, sociales de los diferentes actores políticos del país, le está haciendo un daño tremendo al proceso democrático. Si criticamos algo en el pasado, hoy corresponde mejorarlo. No corresponde una versión distinta, pero con las mismas inconductas políticas. Tenemos que dar un paso fundamental hacia adelante, avanzar en la perspectiva de la construcción de institucionalidad, en la construcción del pacto social de diálogo, siempre bajo la alquimia de poder concertar, de poder construir socialmente juntos. La gente blanca, como gustan muchos llamar, y la gente indígena, la señora de las zonas urbanas de clase media, la señora de pollera de los sectores periurbanos, juntos como bolivianos, construir el gran pacto. Esto es lo importante en las elecciones, no la persecución obsesiva del poder y la pretensión ilusoria de aniquilación del adversario político. Hasta la próxima entrega.